gratuito de gestión bibliográfica. Existen otros como el Zotero, o en el caso mío, por ejemplo, utilizo EndNote. En el caso de EndNote es una versión paga, es un software que pagas, pero el sistema operativo que tiene es lo mismo, o sea, cumple la misma función, ¿no? Posteriormente, la parte práctica de ello, ¿no? Siguiente, por favor. Primero, partamos por la pregunta: ¿por qué utilizar gestores de referencia bibliográfica? Siguiente, por favor. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes están elaborando un texto, han colocado las citas bibliográficas, los revisa su docente o los revisa su tutor y les dice este párrafo no va, o este párrafo agrega en este lugar? Entonces ahí las citas bibliográficas se desordenan. A veces hay citas bibliográficas que debemos quitar y en otros casos, disculpen, en algunos casos hay que quitar citas bibliográficas y en otras hay que agregar citas bibliográficas. Ahora, cuando es uno, no hay mucho problema. Pero ¿qué pasa si son dos, si son tres, si son cuatro, son muchas? A veces ocurre esa situación. Y peor aún, en el caso del formato APA es mucho más sencillo porque las referencias bibliográficas se citan en orden alfabético. Es decir, en la parte final está en orden alfabético, no hay ningún problema. Busco por el orden alfabético cuál es la cita que debo retirar y listo. Pero en Vancouver no. En Vancouver se cita por orden de aparición. Por lo tanto, si tu referencia bibliográfica aparecía al final y ahora ese párrafo lo está llevando adelante, el orden de la bibliografía también va a cambiar. Y cambiar eso manualmente, pues es un dolor de cabeza y es uno de los mayores errores que existe a la hora de presentar un trabajo de investigación. Pero las referencias bibliográficas son la manifestación material del enlace que existe entre la investigación ya previamente existente y el que se expone en el documento que estamos preparando, ¿no? Esa asociación de la información previa que existe. Siguiente, por favor. Entonces, las referencias bibliográficas son imprescindibles. Prácticamente todo tipo de artículos. Los únicos artículos que no tienen citas bibliográficas son las cartas al editor, que algunas se pueden tener, o las imágenes médicas, que algunas también pueden tener citas bibliográficas. El resto de los artículos de investigación siempre van a tener citas bibliográficas. Pero, ¿por qué la importancia de utilizar referencias bibliográficas? Nos da una fiabilidad de la información, de que no es nuestra expresión propia, que no es nuestro texto propio, sino que nos estamos basando en investigaciones previas que lo estamos utilizando como referencia, ¿no? Nos permite conseguir o discutir afirmaciones previas, reconocer el trabajo de investigadores que pues ya han contribuido sobre este tema y finalmente cumplir el principio ético de no plagiar la información. Ahora, aquí hay que tener dos cosas muy importantes, ¿no? No es lo mismo citar la bibliografía de un texto y copiar el texto tal cual está, que parafrasear el texto y citar la bibliografía. Lo segundo es lo correcto, ¿no? Porque si nosotros copiamos un texto tal cual está en un documento, tenemos que colocarlo entre comillas y en cursivas. ¿Se imaginan una investigación con pura comillas y cursivas? No existe eso, no te aceptan. Pues nosotros debemos dedicarle un tiempito para poder parafrasear. Y ahí también tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan, ¿no? Parafrasear.org, por ejemplo, ¿no? Que obviamente son algoritmos, no lo hacen de manera adecuada. En el ejercicio a veces les da un parafraseo que en vez de mejorar el texto lo empeora, pero son herramientas que nos pueden ayudar. Siguiente, por favor. ¿Para qué utilizar los gestores bibliográficos, no? Primero, la gestión de la información bibliográfica consume mucho tiempo. Ustedes hacen una búsqueda en cualquiera de los metabuscadores, PubMed, Scopus, Hinari, o en el Google académico, que engloba todos ellos, y colocan la palabra clave de lo que están investigando y les aparecen miles o, si no, millones de artículos científicos, ¿no? Dependiendo de lo que estén buscando y la especificidad de su búsqueda, dependiendo también de los conectores booleanos que estén utilizando. Eso lo van a ver en una sesión posterior dentro de lo que es este curso. Pero ¿qué pasa si toda esa literatura yo voy descargando? Me lleno de bibliografía que probablemente no lo voy a leer por completo, es lo más seguro, y además que de esos artículos no voy a utilizar todo el texto, sino solamente algunas partes. Ahora, lo peor aún, descargo el PDF y ahí no está en muchos artículos cómo citar ese artículo. En el caso de nuestra revista científica, por ejemplo, ya tenemos, ¿no?, una opción que dice cómo debería citarse, se sugiere ese artículo.
pero en la mayoría de las revistas no existe esa situación. Por lo tanto, generar la referencia bibliográfica es un dolor de cabeza. Siguiente, por favor. Por eso tantos memes, ¿no?, del tema del APA, que es el primero que ha ido saliendo, pero el Vancouver es lo mismo. Si ustedes revisan el documento del Vancouver, son más de 500 páginas que nos da cómo citar cada fuente de información que existe. Igual que en el APA, por ejemplo, actualmente, por ejemplo, se puede citar tweets, se puede citar conferencias que se hayan publicado por lo que es Facebook, por lo que es YouTube, etcétera, ¿no? Pero no vamos a tocar eso aquí, nos vamos a dedicar a los artículos científicos. Entonces también se ha ido actualizando, tiene diferentes versiones, y no solamente es la referencia bibliográfica, sino el formato que tiene. Un ejemplo bien sencillo: en formato APA, cada párrafo comienza con sangría, y en muchos documentos que ustedes elaboran en el pregrado seguramente les enseñan todavía a hacer eso, ¿no? Poner sangría en cada texto. En Vancouver no se usa sangría, directamente comenzamos en prosa directa en el párrafo. Segundo, en APA se cita con el apellido del autor y el año donde se ha publicado. Nosotros en Vancouver citamos con un número, que puede estar entre paréntesis, que puede estar en superíndice, pero es un número. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, por orden de aparición. ¿Cuáles son los vicios que pueden existir? Primero, ya no se hacen fichas bibliográficas, eso ya ha pasado de moda, si se quiere, pues ahora lo automatizamos, esas fichas bibliográficas, ¿no? Ustedes pueden subir a una inteligencia artificial 3, 4, 5 artículos y les piden que les compare esos 5 artículos y les dé un resumen. Es mucho más rápido, es mucho más veloz. Antes nosotros teníamos que elaborar una ficha y en base a ello nosotros hacer la comparación documental y luego comenzar a escribir el documento. Tardábamos mucho más. Por eso la velocidad de producción de artículos científicos actualmente es muy rápida. Antes, los que nos precedían en el mismo Instituto de Investigación, si publicaban un artículo al año era un gran logro. Actualmente no, vamos a un ritmo mucho más veloz. En el caso particular mío, por ejemplo, generalmente por año estamos publicando entre 6 a 10 artículos, ¿no? Entonces, estas herramientas justamente sirven para eso, para ayudarte a mejorar lo que es tu producción científica y obviamente hacerlo más rápido, ¿no? Se puede archivar documentos en PDFs que generalmente están desorganizados, generalmente la ubicación de los ficheros a veces son diferentes. Si ustedes descargan un artículo, en el más del 90% de los casos no se descarga con el título del artículo, ¿no? Se descarga con un código, ¿no? Con un número, a veces incluyendo con la fecha, va cambiando. Si descargas ese artículo hoy, no va a tener el mismo nombre ese archivo PDF si lo descargas mañana, depende mucho de la revista. Entonces, estos gestores bibliográficos te permiten ordenar todo ello. Las consecuencias: escribir un trabajo científico, un artículo de tesis, tomaba mucho tiempo, ¿no? Enumerar esas citas bibliográficas era un dolor de cabeza, y antes teníamos todavía la ventaja de que no había herramientas que vigilen la concordancia entre la cita bibliográfica y lo que es el texto. ¿A qué me refiero? Todavía recibimos algunos artículos de la revista científica cuando, digamos, el párrafo habla de zanahorias y la cita bibliográfica habla de cebollas. No corresponde, lo han puesto al azar, ¿no? O donde aparecía. Entonces, antes eso era difícil de poder corroborar. El lector, en este caso el investigador, tenía que conocer el artículo previamente, ¿no? Por eso incluso los temas de plagio no se podían detectar. Actualmente existen herramientas informáticas que nos permiten hacer ese cruce de la cita bibliográfica con el texto que estamos citando y verificar si realmente ese texto está extraído o corresponde a esa cita bibliográfica o no. En las revistas de alto impacto se hace eso, y en el caso de las revistas científicas también tenemos parte de esa opción, en una versión todavía un poco limitada, pero se hace. Tenemos el cross-check, donde veo ver en muchas revistas, que te permite ya hacer ese tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, muy importante para tomar en cuenta, depende de la opción también que se vaya pagando, ¿no? Y muchas de nuestras revistas utilizan eso. La Gaceta Médica Boliviana utiliza eso. Actualmente yo soy editor de la revista del Colegio Médico de Cochabamba. Utilizamos también el cross-check porque, vuelvo a decirles, ¿no? Para un investigador leer y saber si esa cita corresponde a ese párrafo, si ese párrafo no ha sido plagiado, etc., es difícil, por no decir imposible. Siguiente, por favor. Solución: el uso de los gestores de referencia bibliográfica, ¿no? Que actualmente nos permiten, primero, capturar los datos bibliográficos del Internet,
archivarlos de manera ordenada, los podemos ordenar por grupo, por el artículo que estamos escribiendo, por tema, etcétera. Nos permiten sincronizarlos con nuestro ordenador, o sea, se puede utilizar tanto de manera online como también dentro de lo que es el escritorio. Obviamente que si lo descargamos al escritorio, saturamos también la memoria de nuestro escritorio. Compartirlos con compañeros y difundir las referencias bibliográficas que estamos utilizando y aplicarlos como citas numeradas en un documento de texto con el estilo final requerido, ¿no? Pónganse que yo he hecho mi texto en formato Vancouver y pues la revista donde estoy sometiendo me dice, no, nosotros no usamos Vancouver, usamos estilo Michigan. Ahora, ¿qué hago? Tenía 20 citas bibliográficas, algunos ponen 40, ¿no? Por tener más citas bibliográficas no es mejor, por si acaso, ¿no? Por eso tiene, antes no se ponía límite de citas bibliográficas, actualmente sí, ¿no? Porque a veces recibíamos artículos, especialmente los artículos de revisión, que tenían más de 100 citas bibliográficas. ¿Será que han leído las 100? De hecho que no, ¿no? O han leído pedacitos, pero ponían esas citas. Entonces ahora se va limitando, ¿no? Eso. Entonces pónganse que tengo 20 citas bibliográficas. Uno por uno volver a cambiar de formato. Con un gestor bibliográfico lo podemos hacer con un clic, ¿no? Y eso vamos a ir viendo. Ya, bueno, no exageremos, 3 clics le haremos. Entonces con eso, pero es mucho más fácil que ir haciendo uno por uno, ¿no? Siguiente, por favor. Estos son los diferentes gestores de referencia bibliográfica que existen. Como les mencionaba, en el caso mío utilizo EndNote. Es un software que en el caso mío me lo han comprado cuando estaba realizando el doctorado en la Universidad de UMEA y pues es con una licencia de por vida, ¿no? Tenemos City-O-Like, ZepWord, que es uno de los más utilizados también en nuestro medio. Zotero, que antes de Mendeley era el más utilizado, lamentablemente no ha ido actualizándose a la par que lo que es Mendeley. Es BibTeX, que también es un sistema de referencia que es compatible con diferentes subsistemas, ¿no? JabRef y así, Reference Manager, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces existen diferentes sistemas y dentro del mismo Word, desde el año 2000, desde la versión 2016 de Office, ya tiene un sistema para poder incluir citas bibliográficas y además diferentes tipos de citas, ¿no? En el 2013 ya tenía una versión beta, pero no funcionaba muy bien en algunos casos porque colocabas la información y no te pedía toda la información completa. Por ejemplo, URLs DOIs no incluía, solo te pedía la página web, ¿no? El link del web, el URL. Entonces ese tipo de situaciones han ido actualizándose. Siguiente punto. Vayamos viendo algunos aspectos básicos de Mendeley, que es lo que nos han pedido para esta sesión. Primero, te permite crear una biblioteca personal, te permite importar documentos, te permite compartir esos artículos que estás leyendo con un grupo, o sea, no mandar los PDFs en grupo, ¿no? Sino los links de los artículos que tú estás leyendo para ese tu artículo. Te permite añadir citas en procesadores de textos, como en este caso el Word, donde nosotros realizamos nuestros documentos, y generar también las bibliografías, y te permite además crear un currículum vitae personal ahí, que los artículos que tú vas publicando también se puedan visibilizar a través de los que usan el sistema de Mendeley, ¿no? Entonces, similar a, por ejemplo, ResearchGate, ¿no? ¿Cuántos utilizan ResearchGate? ¿Tienen alguna cuenta? ¿No? Bueno, cuando tengan algún artículo científico, creen su cuenta. Es como el Facebook para investigadores, ¿no? Entonces ahí nos damos like, citamos nuestro artículo, me gusta, etcétera, ¿no? Compartimos nuestros trabajos. Es similar que el ORCID, ¿no? Pero en el caso del ORCID solamente tienes ahí el link, el documento, perdón, el link del texto, las citas, quienes han publicado, ¿no? Pero en el caso de ResearchGate está todo el artículo completo, puedes subir otros textos, etc. Y se puede citar a través de estas plataformas. Siguiente, por favor. ¿Qué es Mendeley? Es un gestor bibliográfico, ya lo hemos mencionado, que combina una plataforma web con una versión de escritorio. El día de hoy vamos a utilizar solamente la versión web para no saturar nuestro computador, porque consume RAM, obviamente. Y lo malo, ¿no? En esta parte tenemos que tener una buena conexión de internet cuando estemos utilizando varios documentos. Si tenemos una conexión de internet lenta, lamentablemente también la velocidad de trabajo va a ser lenta, ¿no? ¿A qué me refiero? Insertar una cita, lo que debía tardar, no sé, 1 o 2 segundos,
Si mi internet es lento, eso va a tardar 30, 40 segundos o se va a colgar, ¿no? Entonces, o peor, si estoy insertando 3, 4 citas a la vez, peor todavía, va a consumir mayor RAM, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con ello, ¿no? Ventajas. Es Open Access, ¿no? Lo primero, por eso lo utilizamos. Es multiplataforma, es decir, las citas bibliográficas que utilizo mediante Mendeley lo puedo transportar a otras plataformas. Es compatible con EndNote, es compatible con Zotero, es compatible con el mismo Word que habíamos hablado anteriormente. Se va actualizando y esa es la gran diferencia con Zotero, por eso que se la utiliza mucho más actualmente y es de amplio uso en el ámbito anglosajón y es muy intuitivo. ¿Por qué es muy importante ese tema de que sea el anglosajón, ¿no? Porque lamentablemente cuando nosotros hablamos de inglés científico, no es el inglés norteamericano que utilizamos, ¿no? Es el inglés británico, ¿no? Por eso que la mayoría de los que seguramente han ido estudiando inglés, cuando hacemos gramática, siempre nos piden que sea gramática anglosajón, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta ello. Entonces, cuando hace estas traducciones, porque muchos artículos que leemos es en inglés, obviamente, y vamos a citar artículos en inglés, ya lo toma en cuenta eso, ¿no? Siguiente. Primer paso, ¿no? Crearnos un perfil, entramos a la página mendeley.com, ese es el link, lo pueden buscar y nos va a aparecer esto, ¿no? Entonces comenzamos a crear nuestra cuenta. Siguiente, por favor. Ahí nos va a decir si queremos descargar todo lo que es el software para nuestro computador, o podemos utilizar también una aplicación, o podemos utilizar directamente un plugin, ¿no? En este caso, el día de hoy vamos a utilizar un plugin, un complemento para lo que es la web mismo y con ello descargar. Ahora, un punto muy importante, cuando ustedes estén creando primero su cuenta, créenlo con una cuenta universitaria, con su cuenta institucional, el que dice .edu, ya sea UMS.edu o el UMS.med.edu, creo que hay el otro, ¿no? Cualquiera de ellas les va a reconocer y les va a dar mayores facilidades al momento de su uso, ¿ya? Porque cuando colgamos el .edu sabemos que su uso es con fines académicos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Siguiente, por favor. Ya cuando estén ingresando en lo que es la plataforma, entonces van a tener este muro en la versión web, ¿no? Donde van a tener lo que son novedades, librerías, sugerencias, grupos, y como les había mencionado anteriormente, pueden también tener una librería de gente que va generando trabajos de investigación sobre lo que ustedes han buscado. Pónganse que en la última búsqueda que he hecho es de diabetes, entonces me va a sugerir varios trabajos que han ido apareciendo sobre diabetes. He hecho mi última búsqueda, no sé, sobre cáncer de colon. Entonces, como es igual que el algoritmo de TikTok o de Facebook, ¿no? Buscas algo y automáticamente te comienza a aparecer. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Buscas algo y te va a ir sugiriendo artículos científicos que vayan saliendo, que han ido apareciendo, referidos a lo que estás buscando. Siguiente, por favor. Luego tenemos la biblioteca que habíamos hablado anteriormente, donde podemos tener toda la lista de las referencias. Siguiente, por favor. Las sugerencias que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? De todo lo que hemos ido buscando, los artículos que van apareciendo. Siguiente, por favor. Podemos crear grupos, ¿no? Entre diferentes personas que estamos trabajando sobre un mismo trabajo. Por ejemplo, en un artículo científico nunca lo elabora una sola persona, ¿no? Generalmente somos equipos de 5. Entonces, si estamos trabajando en un documento compartido, las citas bibliográficas no lo puede tener solo uno, tendrá que tenerlo todo el grupo. Entonces, se puede crear esos grupos para que todos manejemos las mismas referencias bibliográficas. Siguiente, por favor. Podemos utilizar la base de datos para la búsqueda, es decir, Mendeley también nos sirve como un metabuscador, ¿no? Similar que el Google Académico. Lo malo, no tiene todas las revistas de entre. Las revistas que más van a aparecer en Mendeley son las de Scopus, ¿no? Entonces, si hay un artículo, por ejemplo, no sé, en la revista Ciencia Médica, no está en Scopus, probablemente aquí no va a aparecer, ¿no? Pero si hay algún artículo de Scopus que haya citado a ese artículo que está en la revista Ciencia Médica, ahí sí puede aparecer, por si acaso, ¿no? Porque ya la cita va a estar dentro de lo que es Scopus, eso es muy común, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones hay que tomar en cuenta. Siguiente, por favor. También podemos buscar empleo, creando currículum vitae en este caso, ¿no? Generalmente dentro de lo que es el ámbito de investigación, el área de formación. Siguiente, por favor. Financiamiento de lo que son los concursos que salen
para trabajos de investigación. Estos concursos pueden ser tanto individuales como también institucionales, y en muchos casos son pasantías de investigación, por ejemplo, que van saliendo, ¿no? Entonces, pues nos sirve para todo eso el Mendeley, pero lo que vamos a tocar el día de hoy es solamente la primera parte. Los invito a profundizar mucho más, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no?, en la versión de escritorio, entonces ahí los diferentes menús que, los que gusten instalarse en versión de escritorio lo pueden hacer. La ventaja de usar la versión de escritorio, no necesitas internet, ¿no? O sea, todo lo que has descargado en tu Mendeley ya va a estar disponible ahí. Así tu internet sea lento o no estés conectado a internet, vas a poder utilizarlo, ¿no? La desventaja de utilizar solamente el complemento es ese, ¿no? Si no estás conectado a internet, lamentablemente no va a funcionar, no se va a poder actualizar. Entonces ahí tenemos las referencias bibliográficas, la descripción de la referencia bibliográfica, y la gran ventaja que ofrece Mendeley, a diferencia, por ejemplo, de EndNote, es que también en esta misma tu bibliografía tú puedes incluir el documento completo del artículo, es decir, tener todo el PDF enlazado con la cita. EndNote no, solo te tiene la cita, ¿no? Y tu artículo estará en otro lugar, en otro documento, no va a estar dentro del mismo archivo. Siguiente, por favor. Entonces, en la versión web igualmente, ¿no?, tiene los mismos componentes. La versión que vamos a ver ahora ya está actualizada. La ventana tiene un formato un poquito distinto, pero los mismos componentes, ¿no? Entonces, todo lo que es la parte de los menús, las referencias bibliográficas, y cada cita se puede editar además, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de lo que es Mendeley, también tiene un soporte de ayuda. Muchas veces dentro de nuestros equipos utilizan versiones diferentes y a veces no funciona muy bien. Entonces tiene un soporte de ayuda que te permite actualizar algunos componentes que probablemente en tu sistema no tienes, ¿no? Ejemplo, en el caso mío, en mi computadora, esta es una computadora gamer, por si acaso, ¿ya? ¿Y por qué? No porque juego. Es porque las computadoras gamer son las que tienen el mayor RAM, ¿no? Entonces, yo en el caso mío utilizo SPSS, Stata, Envivo, que es como SPSS para datos cualitativos, el ArcGIS, que es para hacer mapeos, etcétera. Entonces son softwares pesados, ¿no? Y manejamos bases de datos grandes. El último estudio que hemos hecho sobre malnutrición, por ejemplo, en edad escolar, tiene 46.000 evaluaciones que hemos hecho en Cochabamba. Entonces son bases de datos grandes, ¿no? En una computadora que no tiene esa, se va a colgar. Pero ¿cuál es la desventaja? Como tiene un buen RAM alto, etcétera, es muy actualizado, las versiones anteriores del framework, por ejemplo, no los tiene instalados. Entonces, cuando quieres utilizar uno de estos softwares, así te sale error, ¿no? Entonces, lo bueno en Mendeley es que tiene un centro de ayuda y ahí te aparece qué cosas debes instalar en tu equipo para que pueda funcionar de manera adecuada. Zotero no tiene eso, ¿no? Entonces, esas son las ventajas de este tipo de softwares que son Open Access, ¿no? Siguiente, por favor. Y se va actualizando todo el tiempo, por si acaso, con tu cuenta, ¿no? Especialmente el estudiante se va actualizando. Ahora vayamos aplicando lo que nos toca el día de hoy, ¿no? Importar referencias y documentos e incluir. Siguiente, por favor. Entonces, en Mendeley podemos añadir archivos y carpetas y guardarlos de manera ordenada, habíamos mencionado. Podemos añadir automáticamente, ¿no?, un nuevo archivo a una nueva carpeta y viceversa. Se puede hacer un registro manual también. Se puede utilizar el Web Importer, ese es el que vamos a utilizar el día de hoy, que es un complemento para Chrome especialmente. Funciona muy bien en Chrome. Si utilizan otro tipo de plataformas, probablemente se limite un poco. Por ejemplo, yo utilizo bastante el buscador de Brave. No sé si alguno utiliza Brave, ¿no?, porque es más seguro, ¿no? El Brave no te quita tanta información como Google, ¿no?, que sabe hasta dónde, en qué momento has ido al baño, aparece ahí, ¿no? Entonces Brave no tanto, pero estos complementos no funcionan muy bien en Brave, ¿no?, porque necesitan actualizar la información en tiempo real. Entonces Brave impide eso, ¿no? Entonces en Chrome funciona muy bien, ¿no?, por si acaso. Se puede añadir ficheros con diferentes formatos bibliográficos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ahí tenemos las opciones internas de añadir archivos o carpetas guardadas en el ordenador. Una limitación, ¿no? Generalmente el software está en inglés. Hay algunas versiones traducidas a lo que es el español, pero es a través de plugins y no es una traducción
adecuada, ¿no? Entonces, mejor utilizarlo en su versión original en inglés, y así también vamos aprendiendo, ¿no? Un poco de inglés similar a lo que se hacía antes, ¿no? Nosotros aprendíamos inglés con los videojuegos, pues ahora con este tipo de software se va aprendiendo también. Nos permite añadir automáticamente archivos guardados en carpetas específicas y también hacer un registro manual. Siguiente, por favor. Para añadir un fichero PDF, entonces se puede colocar en el menú que dice aquí Add Files, ¿no? En este caso, agregar archivos, y con ello podemos agregar un archivo en PDF o también agregar lo que es la referencia bibliográfica. Se extrae automáticamente todos los metadatos de esos archivos, es decir, aquí nos reunimos con metadatos, ¿no? El título, los autores, lo que es el URL, el DOI, etcétera, ¿no? De lo que es el artículo, y nos va generando. A veces puede salir mal redactado. Por ejemplo, ahí dice M. Jiménez Hernández. Ahora me puede aparecer Jiménez Hernández M. Es muy común, no sé si alguna vez han visto que cuando descargan una cita bibliográfica puede aparecerles mal, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, muchas citas bibliográficas que van descargando de mis artículos, generalmente aparece Mamani-Ortiz Y, ¿no? Así. Pero en otros metabuscadores, etcétera, aparece Ortiz MY, ¿no? O sea, Mamani lo toma como si fuera mi nombre, ¿no? Y Ortiz como mi apellido, mi primer apellido. Entonces, ese tipo de situaciones se puede corregir en Mendeley. Puedes volver a editarlo, lo que ya te ha generado automáticamente el software. Siguiente, por favor. Y eso es más común de lo que se puede, ¿no? Se puede subir una carpeta directamente desde el ordenador, ¿no? O sea, una carpeta con varios archivos PDF donde tengamos los artículos que nosotros estamos utilizando para nuestra referencia bibliográfica, y se pueden extraer todos los metadatos que contenga esa carpeta. Se puede subir una carpeta con citas bibliográficas directamente, ¿no? De otras plataformas. Por ejemplo, en el Google Académico, como vamos a ver en la parte práctica, no te permite descargar directamente para Mendeley. Entonces tienes que descargar en otro formato, generalmente formato RIS. Entonces descargas el RIS y automáticamente lo puedes abrir con Mendeley, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir viéndolo eso de manera práctica. Siguiente, por favor. ¿No? Te permite configurar, ¿no? La opción de varias carpetas, subcarpetas, etcétera. Siguiente, por favor. ¿No? Me permite agregar manualmente también referencias. A veces, si no tengo el archivo para generar la referencia, pónganse que es un documento del ministerio que lo tengo solamente en físico, ¿no? Entonces quiero citar eso. Entonces, no sé, por ejemplo, el IEPI, ¿no? Entonces solo tengo en físico, no tengo en digital. Puedo agregar directamente la cita, ¿no? Generar una cita de manera manual. Entonces tengo que subir los datos manualmente y con ello me va a generar la cita. Lo mismo que hacemos en Word, ¿no? Y ofrece la posibilidad de registrar múltiples tipos de documentos, ¿no? Puedo citar libros, secciones de libros, casos. Recuerden que la cita bibliográfica va a ser distinta, ¿no? Páginas web, tesis. No es lo mismo, por ejemplo, citar un artículo original en físico que un artículo original online, ¿no? Si yo selecciono el físico, no me va a pedir, por ejemplo, el URL o el DOI. Entonces eso es muy importante para tomar en cuenta. Siguiente, por favor. Nos permite agregar manualmente también lo que es el DOI, lo que les había hablado anteriormente. A veces cuando descargamos directamente la cita bibliográfica de la revista, no incluye el DOI, entonces puedo incluir manualmente, se puede editar. Siguiente, por favor. Y en este caso, la opción de búsqueda de literatura, ¿no? Que les había hablado ya anteriormente. Mendeley nos sirve también como lo que es un metabuscador y podemos buscar literatura directamente en el software. Hacen lo mismo también los otros softwares, Zotero y EndNote, por si acaso para los que utilizan. Siguiente, por favor. Y finalmente, ¿no? Como les había mencionado, se puede utilizar el Web Importer, que generalmente funciona mejor en lo que es el Chrome. Siguiente, por favor. Y vamos a ir viéndolo eso de manera práctica. Entonces, cuando ya instalo ese complemento, fíjense en la parte de arribita me va a aparecer, dependiendo de su versión de Chrome y de su computador también, va a ser distinto, ¿no? Entonces, una vez que instalo, automáticamente a la mano izquierda de la pantalla o a la derecha de ustedes, les va a aparecer ese menú para poder importar la cita de un artículo o de varios artículos a la vez, ¿no? Pero hay una recomendación, ¿no?
Hay mucha gente que con esta facilidad se descarga todas las citas bibliográficas. La pregunta de mío, ¿vas a utilizar todas esas citas bibliográficas? Porque si no lo vas a utilizar, solo vas a saturar tu Mendeley. Recordemos que la versión online funciona también con un servidor, ¿no? Entonces en tu cuenta, igual que en Hotmail, Gmail, Outlook, etcétera, tienes un límite, ¿no? Entonces puedes llegar a un límite con citas bibliográficas que nunca has usado, que tal vez ni has leído esos documentos y están ahí en blanco. Entonces, recomendación, mejor descargar uno por uno los que sí he leído, los que sí voy a utilizar para referenciar en mi artículo científico, ¿no?, que estoy elaborando. Siguiente, por favor. Lo mismo de otros, en este caso Google Académico, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo descargar directamente las referencias bibliográficas de la búsqueda que he ido realizando, ¿no? Siguiente, por favor. De otros sitios, ¿no? Recordemos que Google Académico me da información que ha pasado por revisión de pares, que son de lugares académicos, ¿no? Pero puedo buscar en la web de manera general, libros, por ejemplo. Igualmente puedo hacer la cita correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso hemos buscado a John Snow, ¿se acuerdan, no? Los que han pasado epidemiología, el padre de la epidemiología. Entonces buscamos el libro del cólera y nos da ahí la cita. Eso no vamos a encontrar en artículos científicos. Bueno, tal vez sí, ¿no? Está desde 1854, pero lo podemos encontrar así. Siguiente, por favor. Podemos descargar también citas de otras plataformas abiertas como Dialnet. Ciencia Médica, por ejemplo, está indexada en lo que es Dialnet, podemos descargarlo de ahí. Siguiente. O de la misma revista, ¿no? Por ejemplo, esta es una revista Anales de Pediatría. Entonces, directamente de la misma revista puedo descargar la cita bibliográfica, ¿no? Todas las revistas que están bajo el sistema de los OJS, como el caso de Ciencia Médica y todas las revistas que tenemos en Cochabamba básicamente, te permiten descargar la referencia bibliográfica directamente desde la plataforma, ¿no? Entonces se puede también hacer. Siguiente, por favor. Y como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Se pueden enlazar con diferentes plataformas como Web of Science, Embase, Deezer, Rich, Resident 360, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los más grandes que tenemos, Web of Science, Google Scholar y PubMed, que son las fuentes de información que más utilizamos. Siguiente, por favor. Y en el caso de lo que son las revistas mismas, en muchas revistas ya te permiten descargar el archivo en formato Mendeley, pero no todos, ¿ya? Y eso hay que tener cuidado también. Puedo descargar un archivo que no va a ser compatible, tal vez con él, ¿no? Si mal no recuerdo, RIS es compatible, Zotero es compatible, BibTeX es compatible con lo que es Mendeley. Vamos a hacer la prueba porque a veces va cambiando. Entonces, en algunas revistas no tienen la opción directa de Mendeley, pero ahí tenemos otra opción, ¿no? Ese mismo artículo de la revista lo busco en Google Académico y desde Google Académico lo puedo descargar como cita Mendeley. Hay N opciones para poder hacer. O del PubMed, ¿no? Porque seguro que esta revista también debe estar en PubMed. Siguiente, por favor. Y bueno, se puede trabajar también con documentos, ¿no? Es decir, podemos insertar esas citas en softwares que manejan documentos, como en este caso lo que es el Word, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces podemos tener los archivos directamente, los PDFs de los artículos, ¿no? Se pueden visualizar, se pueden registrar, se pueden leer directamente, o sea, te sirve también como un lector de PDF. Siguiente, por favor. ¿No? Te puede abrir diferentes ventanas con diferentes documentos, ¿no? Como un lector de PDF cualquiera, lo que sí no te va a permitir editar el documento, ¿no? Eso es porque no es la función que busca tampoco. Siguiente, por favor. Igual, ¿no? Podemos ver de manera separada diferentes herramientas de trabajo que pueda tener, como resaltar, por ejemplo, ¿no? Tomar apuntes dentro de lo que es el artículo, pero no voy a poder modificar el texto, etcétera, ¿no? Lo que habíamos hablado. Siguiente, por favor. Pues ahí mismo, ¿no? Nos permite incluir notas, pestañitas al lado, para ver qué aspectos son más importantes, que me puedan interesar, etcétera, etcétera. Siguiente. Y finalmente, en un documento de texto, yo voy a poder citar el artículo. Ahí está, ¿no? 1,
del 1 al 3, por eso está con guión, ¿no? Si fuera 1, 2, tendría una comita, ¿no? Entonces, del 1 al 3, aquí está la cita 2, allá está la cita 4, entonces me permite insertar la cita en el texto y automáticamente me va generando la referencia bibliográfica. Por defecto siempre me lo va a generar en la parte final, pero de esa parte final lo puedo mover, ¿no? Porque generalmente lo último que está en un artículo científico son los anexos, ¿no? Entonces la referencia bibliográfica lo puedo mover antes de los anexos para que tenga un orden correspondiente. Entonces ahí tenemos en un formato y si me piden en otro lo puedo cambiar automáticamente. Siguiente, por favor. Entonces ahí, si inserto una nueva cita, quito una nueva cita, hago actualizar y automáticamente me va a actualizar la cita. Por ejemplo, en el formato anterior estaba en formato Vancouver y en esta revista me dicen no, nosotros necesitamos utilizarlo en APA. Entonces cambio el estilo, selecciono APA y automáticamente me lo cambia a formato APA las citas bibliográficas. No tengo que estar volviendo a citar, a pensar, etcétera, ¿no? Entonces, en los diferentes subsistemas, ¿no? En el caso mío, me pasó esa situación que les había mencionado, yo lo había elaborado en formato Vancouver, pero la revista donde estábamos publicando, que era una revista multidisciplinaria, utilizaba estilo Michigan. Entonces, ahí justamente vimos la necesidad de utilizar estos gestores y ahí fue donde pues me lo compraron el EndNote, ¿no? Para hacerme la vida más fácil si quieren. Y eso es lo que buscamos con ustedes, que no sufran con esta situación y que no cometan ningún error. Entonces, ahora vayamos a la parte práctica. Bien puntualcito los 3 ejercicios para incluir referencias en Mendeley e insertar citas y bibliografía en lo que es un documento Word. O tal vez es apagar el otro, no sé. Ya veremos, esto va a ser muy cortito, ¿ya? Y ustedes van practicando, jugando con sus computadores. Solo les pido que no arruinen sus computadores, ¿no? Si se cuelgan, esperen, tengan paciencia, ¿no? Generalmente no acusen nada de eso. Entonces buscamos en Google, ¿no? En la plataforma Mendeley directamente y les va a aparecer. Entonces en la primera página ahí tenemos Mendeley Reference Management Software. Hacemos clic y les va a ir apareciendo esto, ¿no? Entonces, igual como habíamos visto en la presentación, fíjense que en el caso mío automáticamente ha entrado a mi cuenta, ¿no? Pero en el caso de ustedes les va a aparecer esta primera ventana. Fíjense, en esta ventana, ahí abajito aparecía unirse, ¿no ven? Decía, aquí abajito crear cuenta, dice, ¿no? Crear cuenta de manera gratuita, otra vez voy a ir así, atrás. Es que de mí ya está automático, ¿no? Crear una cuenta gratuita. Entonces hacen clic en eso de crear una cuenta gratuita y les va a pedir su correo institucional, ¿no? Entonces vamos a aceptar los cookies siempre, ¿no? Solo aquellos que sean necesarios. Entonces si se fijan aquí en Mendeley yo puedo hacer mi búsqueda sobre lo que vaya a necesitar. Entonces aquí automáticamente me aparece por ejemplo COVID-19, bioenergía, obesidad, motivación intrínseca, porque seguramente he hecho algunas búsquedas sobre estos temas dentro de lo que es este artículo, ¿no? Esa es una forma, tener la plataforma web o descargar también la opción de la opción de software mismo en el equipo, ¿no? La versión de escritorio. Primer paso. Segundo paso, buscamos lo que es el descargador de la web. Entonces vamos a colocar Mendeley, aquí ya me aparece, ¿no? Para Chrome. Pues ahí directamente Mendeley Web Importer me dice y puedo instalar. Lamentablemente en este proceso de instalación a veces nos aparece como error que no permite tu equipo, etcétera. Eso depende, como les había mencionado, de las características que tenga, ¿no? En el caso mío ya está instalado, aquí me aparece desinstalar, ¿no? Pues aquí en la parte de complementos yo tengo el Mendeley, aquí fíjense, ¿no? Mendeley Web Importer, y eso les va a aparecer a ustedes cuando vayan a instalar, ¿no? Eso. El tercer paso, abren su Word y en un archivo Word, que puede ser cualquiera, en la parte de complementos, ahí buscan Mendeley, ¿no?
bueno, en el caso mío ya me aparece aquí porque ya está insertado, ¿no? Entonces, una vez que tengan agregado, ¿se acuerdan qué hemos hecho, no? Estábamos en el menú inicio, en la parte de inicio, en esta última parte hay un menú que dice complementos. Hacemos clic en complementos y ahí tengo la opción de buscar, ¿no? Entonces ahí busco Mendeley y me va a aparecer Mendeley Site. Y ahí tienen, ¿no? Entonces, una vez que lo instalen, les va a aparecer un menú como este. Fíjense, está Mendeley. En el caso mío, aquí tengo también el EndNote, ¿no? Lo que les había mencionado, que esto funciona como un software aparte de lo que es el Word. Mientras en este caso Mendeley está adherido a lo que es el Word, ¿no? Entonces, ya hemos instalado los tres, ¿no? Los tres pasos, creo que están grabando, así que los que no, vuelven a buscarlo, o de cualquier forma, la presentación que hemos hecho lo tienen los organizadores, se les van a compartir a ustedes seguramente, ¿ya? Entonces, creamos una cuenta, con esa cuenta nos habilita esta opción web, fíjense aquí, ya está, ¿no? Dice librería de Jerzy Mamani Ortiz, ¿no? Porque está con mi cuenta institucional, automáticamente aparece. Segundo, agregamos el complemento, ¿no? La extensión Mendeley Web Importer para lo que es Chrome y ya está instalado. En el caso mío les va a aparecer aquí, ¿no? Dependiendo de la configuración, les decía, a mí me aparece aquí Mendeley Web Importer, ¿no? Lo puedo anclar también, ¿no? Eso para que me aparezca siempre ahí arribito, ¿no? Entonces, anclar. Y tercero, en el Word, ¿no? En Word, en el menú inicio, en la primera parte, en el icono que dice complementos, hacemos clic y ahí en complementos descargamos lo que es Mendeley Site, ¿no? Y con eso ya va a funcionar de manera sincrónica lo que es el Mendeley. Por si acaso, cuando habiliten en su Word, les va a pedir también que se registren. Entonces tienen que registrarse con su cuenta institucional. Ahora hay un pero, eso me estaba olvidando. A mí también me ha pasado, por si acaso. La mayoría de nuestros Office son piratas, ¿no? Y bueno, aquí también este es pirata, ¿no? Es real. Sí, porque no nos permiten pagar lo que son los softwares pago, recordarán, eso ocurre en toda institución pública, ¿no? Tendríamos que utilizar un Open Access, ¿no? Entonces, en ese caso, les va a pedir utilizar, que habiliten su cuenta con un correo de Outlook, ¿no? Outlook, o si tienen Hotmail, los más antiguos, en el caso mío es Hotmail, ingresan con eso y con eso se va a habilitar, ¿ya? Eso por si acaso, porque si intentan entrar con el UMS.edu, les va a rechazar, ¿no? Porque eso es de Google, ¿no? No es de Microsoft. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Entonces, ya tenemos Mendeley en los tres puntos y estamos listos para agregar citas. Pongámosle aquí, tengo un texto A, otro texto B, otro texto C. Tres opciones de citar, hemos dicho que vamos a utilizar, bien puntuales, y eso ustedes ya lo van repitiendo. La primera opción, citar mediante el Word. Entonces me voy a Word, referencias, y aquí me dice administrar fuentes o insertar citas, ¿no? Ahí está, formato APA, puedo cambiar a lo que es Chicago, MLA, etcétera. No tengo aquí lo que es ¿qué se llama? El Vancouver, ¿no? Pero se puede insertar por si acaso también, ¿no? Entonces, como no estamos conectados a internet muy de alta resolución, vamos a quedarnos con APA, ¿ya? Aquí me dice insertar cita, hago clic en insertar cita, agregar nueva fuente, y ahí me aparece, ¿no? Es un libro, es una sección del libro, es un artículo de un journal, de una revista. El autor, fulano, coma X, vamos a poner. El título, no sé, diabetes, actualización. Me estoy inventando por si acaso, ¿no? Nombre del journal, no sé, pues, ADA Journal, vamos a colocar, ¿no? De la Asociación Americana de Diabetes. Año, se ha publicado este año. Y la página donde está ese artículo, de la página 25 a la página 30, y listo, hago clic en aceptar y ya está ahí, ¿no? Como está en formato APA, por eso me aparece de esta forma.
pero podría actualizar. En vez de formato APA, quiero un formato Chicago, me aparece, fíjense, no tiene la coma. Otro formato, dependiendo de la revista que me pide, el ISO 690, si no me equivoco, donde te pone el título y el año y no así el autor, ¿no? Y así diferentes formatos. Entonces vamos a quedar ahí. Una forma bien sencilla, con eso no necesitas instalar software, no necesitas instalar plugin. Desventajas, tienes que meter todo a mano, ¿no? Pero todas esas citas se van a guardar para todos tus documentos Word, por si acaso. Así estés generando un otro documento, puedes utilizar también esas citas. Segundo, también sin utilizar software, me voy a Google Scholar, ¿no? Entonces vamos a ir a académico y en Google Scholar voy a buscar algún artículo. Vamos a buscar algunos de los artículos míos. Ahí tenemos los artículos. Entonces la otra opción es descargar directamente la cita desde aquí, ¿no? Entonces agarramos cita y ahí tenemos APA, el ISO 690 y la versión MLA. La versión MLA es la versión americana de Vancouver. Recuerden que Vancouver es canadiense, ¿no? Entonces seleccionan la versión, este link, ¿no? Perdón, esa cita bibliográfica, lo copian y una vez que hemos copiado, directamente podemos colocar, esta va a ser la referencia U y en mi bibliografía, aquí abajo, bibliografía, lo pongo, ¿no? Y este es el 1, la cita 1. Listo, con eso no tengo que estar introduciendo uno por uno los datos, sino ya en Google Académico automáticamente me da. Desventaja, lo que les había mencionado. ¿Qué pasa si este 1 se vuelve 2, se vuelve 20? Tengo que volver a ordenar manualmente todas mis citas, ¿no? Entonces no voy a poder actualizar. Mientras que con el caso del Word sí se va a poder actualizar, y lo que vamos a hacer ahora con lo que es Mendeley también vamos a poder actualizar, ¿no? Ahora, la otra opción para el tercer texto, también utilizando APA, ya sea de Google Académico o de otra fuente, yo puedo descargar lo que es la cita. Fíjense, aquí me dice descargar la cita en BibTeX, en EndNote, en ZefMan y en ZefWorks. Si no me equivoco, ZefWorks es el que va a reconocer el sistema. Nuestro internet está un poquito lento, van a disculpar. O también con lo que es ZefMan, y les va a descargar un archivito. Ahí está. Entonces ya he ido descargando, ahí está el archivo escolar número 2. Voy a abrir la carpeta de lo que es el archivo y ahí está, ¿no? En mis descargas, en mi archivo de descargas, en .ris lo ha descargado. Entonces yo debo saber dónde se está descargando. Me voy a ir a lo que es Mendeley, lo que habíamos abierto. Ahí está mi Mendeley, ¿no? Y voy a importar referencias. Fíjense, no dice importar archivo. En esta versión solo te permite importar referencias, ¿no? Porque estamos en la versión web. Entonces voy a importar el archivo de esa referencia, ¿no? Y aquí vamos a buscar no un archivo PDF, sino todos los archivos. Y era este escolar.2 que decía. Hago clic en abrir y está cargando, ¿no? Entonces ahí está ya la cita, es este que era Abasto, que ya lo había tenido antes, ¿no? Y ya está insertado la cita. Fíjense que esta misma cita automáticamente me va a ir apareciendo en el Word. Entonces vamos buscando aquí este primero, ¿no? Abasto tantos, ahí está la cita, ¿no? Pues no se ve muy bien en la pantalla. Ahí, ahora sí. Entonces ahí está la cita, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para insertar la cita? Bien sencillo, como habíamos mencionado. Hago clic en el lugar donde voy a insertar, entonces voy a insertar aquí. Pongámosle que después de esto hay un punto, y aquí hay otro texto, hay otro punto, y aquí hay otro texto. Entonces voy a insertar en la primera. Selecciono el artículo que he descargado la cita y hago clic en insertar cita. Y ya está.
En este momento está en formato APA, os acordemos, ¿no?